Bueno, señores, miren, yo siempre digo cuando hablo de estos temas aquí en mi canal, que si a mí me hubiese gustado la especulación financiera, yo me hubiese hecho multimillonario con el Bitcoin, porque en República Dominicana creo que fui uno de los primeros 5 dominicanos que empezó a promover el Bitcoin. Pero yo lo promuevo desde el punto de vista ideológico. Y lo hacía junto con Carlos Brito, mi hermano, de Britox, y Dani la Antigua Canita, que teníamos un segmento del showroom digital y nosotros hablamos mucho del Bitcoin. Estamos hablando del 2012, 2011, cuando esta propuesta de, de moneda apareció para desafiar al sistema internacional de pago. Todavía Satoshi Nakamoto, que es el creador virtual del Bitcoin, una moneda virtual, nadie sabe quién es ni qué es, si es una persona o si es una comunidad. Nadie sabe quién es. Nadie tiene información sobre eso. Y es parte de esta maravillosa sociedad que estamos viendo, porque el Bitcoin es el oro del siglo XXI. El oro digital es el Bitcoin. Y para que el Bitcoin pueda parecerse al oro digital, tiene que tener cierta característica. Y una de las características principales del oro físico, del oro metal, es su escasez. O sea, si nosotros cogemos, según los expertos y los estudios, si nosotros cogemos todo el oro que hay, que se ha minado, que se ha sacado de las minas, no cabría en menos de 3 piscinas olímpicas. O sea, todo el oro desde quizá del neolítico, que empezó la cultura del oro, no llena 3 piscinas olímpicas. Y todo el oro potencial está diagnosticado. Y por eso el oro tiene tanto valor. ¿Por qué? Por sus características únicas como metal y por su escasez, por la dificultad de tenerlo. Y eso es la teoría general del valor de la escuela austríaca. Así pudiéramos hablar del diamante, pudiéramos hablar de las perlas por su dificultad. Y así un paquete de los metales raros, las tierras raras, los metales de transición que se usan mucho ahora en la tecnología. Entonces, quiero decir con esto que el Bitcoin, para parecerse al oro, tiene que tener tiene que administrar su escasez con un sentido estratégico. Y eso fue una de las cosas principales que pensaron y que hicieron y que programaron en la ideología Bitcoin y de blockchain sus creadores. Entonces, ahora, en el día de hoy, miren aquí el valor que tiene el Bitcoin en el mercado. Miren ustedes el valor que tiene. $60,960 con 20 centavos cada Bitcoin. O sea, un Bitcoin ahora vale $60,960. Cuando llegó a costar hace un año $18,000. $18,000. Y el que no entiende este proceso se desesperó y vendió a 22. Pero el que lo comprende ahora tiene 3 veces el valor de principio del año pasado, $60,000. El Bitcoin nunca ha sobrepasado los $60,000. Creo que llegó a 69, no alcanzó nunca los 70. Pero en esta oportunidad pudiera rebasar eso, porque los expertos dicen que el valor real, potencial, el techo para el Bitcoin son $100,000. Yo creo que son más, yo particularmente. ¿Por qué? Tú me dirás, la luz, ¿por qué ahora está creciendo el valor del Bitcoin de esta manera? Yo voy a decir por qué. Primero, porque el Bitcoin es una moneda digital. ¿Qué significa que es una moneda digital? Y esto es muy importante lo que voy a decir. Miren, yo no tengo ningún papelito aquí. Yo no estoy leyendo nada. Lo único que yo voy a poner aquí son
los datos actualizados del valor del Bitcoin para compartirlo con ustedes y quizás cuando hable del halving ahora me apoye en una definición técnica porque yo no soy programador y el halving es una definición muy técnica. Pero, ¿qué pasa? Para mí, ¿por qué el Bitcoin se encarama? Ahora subió en lo que estamos hablando, señores, a $61,400. De 60,600 subió a 61,400 en lo que ustedes y yo estamos hablando. Es una locura eso. Esa vaina mata a los tenedores de Bitcoin de estrés, a los que vendieron y a los que tienen ahora que se ven tentados a vender. Si tú necesitas dinero y tienes un Bitcoin, véndelo. Pero si tú no necesitas dinero ahora, aguanta lo que el Bitcoin se va a meter en $100,000. Por lo que yo voy a decir ahora, incluso va a sobrepasar los $100,000. Primero, el Bitcoin es una moneda digital. ¿Qué significa que es una moneda digital? La mayoría del dinero electrónico de ahora que se usa también es digital, pero tiene un respaldo físico y además se puede imprimir. Si la comunidad financiera mundial se pone de acuerdo, imprime dinero. Dice Bukele que eso es lo que hace Estados Unidos para financiarse, que imprime dólares, que son inorgánicos, pero anyway. Lo que yo quiero significar es lo siguiente. Bitcoin depende de la internet, de la web. Porque toda la billetera que tienen todos los tenedores de Bitcoin tiene que estar conectada. Y para que el blockchain funcione, tiene que haber comunidad. Porque todas las transacciones de Bitcoin de blockchain tienen que ser fiscalizadas, tienen que ser aprobadas por la comunidad de blockchain. Entonces, si el internet está en riesgo, Bitcoin está en riesgo. Pero, ¿qué ha pasado desde la primera gran crisis del Bitcoin hasta cuando los gobiernos empezaron a perseguirlo, a la segunda gran crisis del Bitcoin que fue la pandemia y luego la guerra de Ucrania? Bueno, que nosotros pensábamos que con la guerra de Ucrania, la internet, porque la comunicación en una guerra es lo primero que se ataca. Y la internet es importante para todos los países que están en conflicto. Entonces, todos los países dependen del internet. Ahí se da un principio marxista, ley de unidad y lucha de contrarios. La internet se beneficia de ese principio del marxismo, de ley de unidad y lucha de contrarios. O sea, como todos dependemos de la internet, que es una herramienta gringa que fue desarrollada por el Departamento de Defensa, ¿para qué? Para explorar el espacio, para enfrentar el Sputnik soviético. Entonces, los norteamericanos crearon no la web, sino la internet, que antes se llamaba DARPA y luego ARPANET. Todavía el proyecto DARPA existe como un proyecto de investigación norteamericano militar. Entonces, luego en el 90, el Tim Berners-Lee, el inglés Tim Berners-Lee, creó la web a partir de la internet para conectar los científicos del CERN, del colisionador de hadrones europeo. Y por eso nosotros tenemos internet y tenemos web. La gente no sabe nada de esa vaina. La gente cree que amaneció un día eso ahí. No, la web no es más que la evolución de la guerra a la paz. Y el Bitcoin en guerra no puede funcionar si se atacan las comunicaciones y los cables submarinos y los satélites que soportan la web. Entonces, como pasamos la crisis de Ucrania, la guerra de Rusia con Estados Unidos y la OTAN en Ucrania, porque Rusia no se está enfrentando a Ucrania, Rusia se está enfrentando a la OTAN y a Estados Unidos y Europa en Ucrania. Y nadie de la parte involucrada, ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos, nadie atacó la web. Entonces el Bitcoin atravesó la crisis. Ese para mí es la primera variable. Primero, fue perseguido por los gobiernos. Segundo, resistió una crisis de conflicto internacional. Y entonces, ahora la plataforma de blockchain está utilizando su mecanismo propio interno para regular
los niveles de escasez. ¿Los niveles de qué? De oferta de Bitcoin. Solamente pueden existir 21 millones de Bitcoin. No pueden existir más. Ahora, ¿cómo se liberan los Bitcoins? Bueno, los Bitcoins se liberan cada vez que se crea un bloque nuevo. Cada vez que se crea un bloque nuevo de Bitcoin, resolviendo un problema matemático, se libera un Bitcoin nuevo. Entonces, ¿qué sucede? Que cada 4 años se da un proceso que se llama halving, o sea, reducir a la mitad, de half, de mitad. Y se reduce la cantidad de Bitcoin que se le pagan a los mineros por resolver problemas matemáticos para agregar bloques nuevos, se reduce a la mitad. Entonces, como se reduce a la mitad, la cantidad de Bitcoin disponible en el mercado también se reduce. Y eso hace que el Bitcoin se aprecie en el mercado. ¿Por qué? Porque se reduce su oferta. Entonces, el Bitcoin como moneda tiene que empezar a dividirse, porque no puede haber más de 1 millón de Bitcoin. Y los halving, que son procesos que se dan cada 4 años, entonces van a seguir disminuyendo. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, los 3 últimos halving tuvieron lugar en el 2012, 2 años después de haber nacido el Bitcoin, en el 2016 y en el 2020. El primer halving de Bitcoin, o división a la mitad de la oferta de Bitcoin, que es lo que se le paga a los mineros por minar, redujo en el 2012, se redujo de 50 Bitcoin, porque cada vez que los mineros minaban un bloque se le entregaba 50 Bitcoin. En el 2012 se redujo a 25 Bitcoin. Como es un halving, se reduce a la mitad. Entonces, ese 25 Bitcoin en el 2016 se redujeron a 12.5 Bitcoin. La recompensa, la regalía por minado bajó de 25 a 12.5. Entonces, en el 2020 bajó de 12.5 a la mitad, 6.25, que es como está ahora en el 2020. Entonces, se espera que en el 2024, que es en abril, entonces ese 6.2 se reduzca a 3.1. Y así se va reduciendo la capacidad de emisión de Bitcoin hasta que se llegue a los 21 millones de Bitcoin en el año 2140. Lo que significa que el Bitcoin va a aumentar su capacidad de precio porque son menos en el mercado. Y aquí hay que decir que, ojo con esto, el Bitcoin no nació para que valga $60,000. No. Ese es un efecto colateral. El Bitcoin nació para desafiar el sistema internacional de pago, que tenía un paquete de gastos y comisiones ocultas, de gastos altos, de comisiones altos y de gastos ocultos y de comisiones ocultas y de control centralizado de los gobiernos. El Bitcoin es un desafío al dinero tradicional. Es una expresión pura de la sociedad web. Por eso yo lo defiendo por su valor ideológico, no económico. Y por eso yo no soy multimillonario en Bitcoin. Yo debiera tener 10 o 15 Bitcoin o más, porque cuando yo empecé a promover el Bitcoin costaba $25. Y ahora yo le estoy diciendo a ustedes ahora, en el 2021 le dije, si ustedes tienen Bitcoin, véndanlo, cuando empezó la guerra con Ucrania. ¿Por qué? Porque yo sé que lo primero que se ataca en una guerra son las comunicaciones. Y el Bitcoin depende de la web. Y la web es gringa. Y se supone que Rusia le iba a atacar. No pasó eso porque la guerra se ha manejado diplomáticamente. Y no ha salido de Ucrania. Ahora yo le digo a ustedes, como todos los países necesitan la internet, lo más probable es que ningún país la ataque, porque depende de ella para sus comunicaciones. Aunque yo sigo pensando que la gran debilidad de Rusia en la guerra es la internet. Para mí. Porque la internet es la que conecta a todos los drones. Y eso le ha hecho mucho daño a Putin, que depende de sus equipos pesados industriales de la Segunda Guerra Mundial para moverse en el campo de batalla. Sin embargo, yo considero
que los rusos están haciendo los ajustes necesarios en el tiempo y no van a atacar la Internet. Pudieran atacar determinados sitios, pero no a la red. Cortar cables submarinos o boicotear satélites, no creo que lo hagan. Dicho esto, entonces, nos queda solamente el halving como mecanismo de control de la oferta del Bitcoin. Y el halving va a seguir reduciendo la oferta, lo que significa que el Bitcoin se va a seguir apreciando en el tiempo. Miren este cuadro con el último halving. Estamos aquí en el 2024. Miren este cuadro. Aquí estamos ahora, ¿ve? Ahora miren ustedes esto. Esto es 2020. Miren lo que pasó después del último halving, después de la última reducción a la mitad. Se encaramó el Bitcoin. ¿Lo ven? Se encaramó. ¡Pum! Y aquí empezó la guerra con Ucrania. ¿Lo ven? Y miren cómo se cayó. ¡Pum! Ya superó la crisis de la guerra con Ucrania, de la crisis internacional, de la amenaza de la web, de la que depende el Bitcoin y la red de blockchain. Y mire cómo se empezó a encaramar otra vez. ¿Por qué tiene ese comportamiento al alza? Porque llegó el nuevo halving. Aquí está. La nueva época de recorte a la mitad. Y entonces, miren ese paralelismo entre el 2024 y los efectos del 2020 que están aquí, entre el 2020 y el 2022. ¿Qué significa esto también? Que probablemente el alza se estabilice arriba y se proyecte hasta el 2026. Eso es lo que dice el comportamiento histórico. Entonces, la conclusión de este comentario es lo siguiente. El Bitcoin se consolida como el oro digital de la sociedad web. La plataforma de blockchain es segura. Los gobiernos deberían utilizarla para montar todos sus procesos públicos en blockchain. Todos los procesos oficiales del Estado debieran correr en blockchain. Los gobiernos latinoamericanos están moviendo mierda y un palito. No entienden eso que uno está hablando aquí. Pero realmente esta es una gran oportunidad. Si tú tienes necesidad económica y pudiste aguantar un Bitcoin hasta hoy, lo compraste en 18, en 20, 25 mil dólares, véndelo. Pero si tú no tienes necesidad económica y te puedes aguantar, aguanta. Porque yo no tengo la menor duda de que en los próximos años el Bitcoin se va a meter en 100 mil dólares. Ese es su techo por ahora. ¿Pudiera ser más? Sí, pudiera ser más. Es una de las grandes maravillas de la mente humana, la creación no solamente del Bitcoin, sino de la plataforma de blockchain que está inspirada en lo que se conoce como dilema del general bizantino, y es que se mantengan, que el mensaje se mantenga desde el bloque final hasta el bloque, desde el bloque inicial hasta el bloque final sin ningún tipo de variación.